Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Aníbal, Katy, Gaby, Jorge, sean bienvenidos. Vamos a estar estudiando un poco acerca del Minja. Características de la Minja 5. El ministerio sacerdotal. Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de eso tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el olíbano, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Yahweh. Dice Vayikra en capítulo 2, pasuk 2. O sea, la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón. El Cohen, ¿no es cierto? Ya que desde ese momento en adelante todo el ritual estará a cargo de los Cohanim. De aquí en adelante todo pasa por él, porque al principio, en la primera parte de este ritual, es la persona la que lo prepara. El oferente podía traer su ofrenda preparada ya desde su casa, pero a partir de que la entregaba al sacerdote, él se encargaba de presentarla. Y entonces dice que lo hará arder sobre el altar para memorial. El comets, que es la porción que se separa, ¿no es cierto?, justamente de la harina mezclada con el aceite, ¿sí? Y además todo el olíbano son llamados la parte memorial de la ofrenda, debido a que el dueño haya gracia a los ojos de Elohim por medio de estos, y cuando son incinerados sobre el altar. Esto es guardado en la memoria de Yahweh, por así decir. El olíbano, en palabras del salmista, simboliza la devoción y la oración a Elohim, ¿no es cierto? Así que leemos en Mizmor 141, acepta mi oración como ofrenda de olíbano, mis manos levantadas como sacrificio vespertino. Como podemos ver, la oración está relacionada con los sacrificios y con el olor grato del olíbano, el incienso. No se dan instrucciones en cuanto a la cantidad que debía presentarse. Si esto quedaba librado al deseo individual, o sea, la cantidad de harina que se presentara, de tortas y todo. En todas las ofrendas, el oferente la entregaba al sacerdote, quien tomaba la porción simbólica y la ofrecía sobre el altar, pero el resto era para los sacerdotes. Y la cantidad dependía evidentemente del oferente. Esa porción simbólica, el memorial, Elohim se la reservó para sí mismo. Es un símbolo de que todo le pertenece, ya que puede tomar una parte por derecho, ¿sí? Y el resto también le pertenece, y así él elige entregarlo a sus hijos. Él elige a quién lo entrega. Así también se reserva una parte de nuestros ingresos y de nuestro tiempo. La 10ª parte de nuestras entradas pertenece a Elohim, y como podemos ir entendiendo, en verdad todo le pertenece, no es que una parte le pertenezca, es que realmente todo le pertenece, y lo que él nos pide es que le devolvamos una parte, simplemente para ver qué es lo que está dentro de nuestros corazones. Dice en Vayikra 27, todos los diezmos de la tierra, sea semilla del suelo, frutos de los árboles, son de Yahweh, quedan consagrados a Yahweh. En esto la congregación creyente está lejos de cumplir su deber, lo sabemos, ¿no es cierto? Existe mucha controversia alrededor de este tema por muy mal manejo y mucha explotación y robo que ha habido realmente. No se puede decir que toda la culpa está de un lado y no del otro. Sin embargo, donde sí está la culpa es en la falta de discernimiento, de entender que porque alguien se comporte mal, yo no tengo el derecho de comportarme mal también. Si alguien ha robado, ese alguien llevará su culpa, pero yo tampoco puedo comenzar por ese motivo a robarle a Yahweh. Tengamos este entendimiento de estas cosas para que vaya colocándose todo en su lugar correcto. Pocos reconocen las demandas de Elohim, ¿sí? Que no son en sí demandas, como si de exigencias se tratara, si simplemente muestran que nuestros corazones están totalmente en oposición a Él y su forma de ser. Él es generosidad, completamente abierto, pero nosotros somos egoísmo. Enseguida estamos poniendo peros a todas las cosas, inclusive si Él nos dice cómo que tenemos que hacerlo. A Él le importa más nuestra disposición del corazón al dar que la cantidad que podamos entregar. La cantidad no le afecta. La mayoría procede como si lo que tienen les perteneciese, cuando en verdad son meros mayordomos. Esa es la realidad de las cosas. Somos mayordomos de las cosas que Él nos
se entrega. Se consideran liberales cuando dan para la causa de Elohim, se consideran a sí mismos como grandes dadores, muchas veces colaboradores de la obra, aun cuando quizá el total de lo que dan no alcance a hacer lo que por derecho le corresponde a Elohim, porque ni siquiera de esa manera les pertenece. Ese es el punto. Lo que interesa no es lo que se da, la cantidad de lo que se da, sino cómo se da. ¿Cuál es el ruaj que nos mueve a dar? Él nos da un 100% absolutamente de gracia, ¿sí? Porque no merecemos ese salario dada nuestra rebeldía, no lo merecemos, ¿sí? Y aún así devolver un 10% nos sacude en nuestra mezquindad absolutamente. Los sacerdotes reciben. Lo que resta de la ofrenda será de Aarón y sus hijos. Es porción santísima de las ofrendas que se queman para Yahweh, dice el Pasuk 3. La minja era en verdad un regalo a los sacerdotes porque recibían todos menos la parte memorial, únicamente esa parte que iba quemada. Debían dividirse el resto entre ellos y cada uno debía recibir una parte igual, como dice en Vayikra 7:10. Toda ofrenda amasada con aceite o seca será para de todos los hijos de Aarón, todos por igual. También es porción santísima, dice, ¿no es cierto? El sobrante de la ofrenda es calificado, de Kodesh Kadashim, o sea, santo entre las ofrendas santas, y atributo reservado para los sacrificios de la más elevada santidad, o sea, los que están reservados únicamente para el consumo de los sacerdotes. El pueblo común ya no los podía consumir, ¿sí? A diferencia de otros sacrificios que son llamados Kadashim Kalim, o sea, sacrificios de santidad común. Son santos, pero el resto, por ejemplo, el resto de la familia de los sacerdotes puede consumirlo. Estos no. El sobrante de la primera categoría de sacrificios será consumido solamente por los Kohanim y dentro del recinto del santuario, mientras que el sobrante de los sacrificios de la segunda categoría podía ser consumido en cualquier lugar por los sacerdotes, sus esposas y sus hijos. Es fácil decir que podemos disfrutar el vivir humano de Mashiach como nuestro alimento, pero ¿cómo podemos hacer esto en la práctica? Si consideramos el tipo hallado en Vayikra 2, esto nos ayudará un poco a contestar la pregunta. Este tipo es un cuadro descriptivo del vivir humano de Mashiach. La flor de harina representa la humanidad de Mashiach y el aceite representa el Ruach de Elohim. El aceite y la harina se mezclan para producir diferentes formas de panes, como vamos a ver. Esa es la forma en que los hombres podemos comer la harina de trigo, porque cruda no la comemos, ¿no es cierto? Solamente amasada con aceite y cocinada. Por lo tanto, comer de la flor de la harina implica también comer del aceite al mismo tiempo. Esto equivale a comer de la mezcla, ya que el aceite y la harina no pueden ya ser separados. Una vez amasados, están juntos. El cuadro descrito en Vayikra 2 muestra claramente que la manera en que podemos disfrutar el vivir humano de Mashiach es por medio del Ruach. Y Hanasai nos confirma esto. En este capítulo el Adón Yahshua revela que él es comestible. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por vida del mundo es mi carne. Esto está en Yahanan 6:51. Los judíos, no pudiendo entender esto, contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Dice el pasuk siguiente. Y luego el Adón Yahshua dice: el espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esto nos muestra que podemos comer a Yahshua por medio del Ruach. Si debemos comer a Yahshua por medio del Ruach, entonces debemos comprender que el Ruach hoy está consolidado en la palabra, ¿sí? Al tocar la palabra, tocamos aquello que se ha consolidado, corporificado, ¿no es cierto?, en la palabra. Para comer a Yahshua, ingerirlo y disfrutarlo, tenemos que tocar su palabra. Y cuando tocamos su palabra, tenemos contacto con el Ruach. ¿Cómo podemos disfrutar a Mashiach? Podemos disfrutar a Mashiach ejercitando nuestro Ruach para, por ejemplo, orar, leer la palabra. Cuando oramos, leemos la palabra. O sea, ir leyendo mientras oramos esa misma palabra que está siendo leída, ¿no es cierto? Tocamos su Ruach porque tocamos el interior de esa palabra que fue escrita, tal vez para otra situación, tal vez para otro tiempo, evidentemente, ya que sus escritores hoy están muertos físicamente, pero el Espíritu
Espíritu continúa moviendo esas cosas y continúa aplicándolas a nosotros en diferentes momentos. Entonces, tenemos que tocar ese Ruach del Adón, ¿sí? De esa manera somos nutridos con la humanidad más elevada, la humanidad de Mashiach. Según el Berihadashá, el Ruach divino está relacionado con nuestro Ruach humano. Él se comunica con nuestro Ruach, ¿no es cierto? Entonces debemos tocar la palabra del Adón valiéndonos de nuestro Ruach, que es el Ruach nuevo que hemos recibido. La manera de tocar la palabra del Adón mediante nuestro Ruach consiste en orar, leer la palabra. O sea, aplicar esa palabra que vamos leyendo a nosotros, a nuestras oraciones. Yo sé que todos ustedes lo han experimentado en mayor o menor medida. Cuanto más oramos a través de la palabra, más estamos alimentándonos y disfrutando justamente de Mashiach. Entonces, esta no es una simple lectura, no se trata de leer lo que está escrito, se trata de incorporarlo a nuestra experiencia, a nuestra vida, ¿sí? Tampoco se trata de un estudio. Hay momentos en los que estudiamos la palabra, ciertamente, pero orar, leer implica mezclarnos con esa palabra, hacerla propia, apropiarnos de las palabras de David, de Moshe, de cada uno de los escritores, ¿no es cierto?, en uno u otro momento, y levantarlas para situaciones que son muy similares y en las cuales pueden ser aplicadas. Apropiarnos de ellas en nuestro Ruach. No implica nuestra comprensión mental, ni razonamiento, ni nada, sino un encuentro personal con el Ruach en nuestro Ruach, ¿sí?, a través de la intuición. Cuando acudimos a la palabra, no solo debemos ejercitar nuestros ojos y nuestra mente, leyéndola como si fuera solamente un periódico, un libro, cualquier cosa, ¿no es cierto? Además de ejercitar nuestros ojos y nuestra mente, que son nuestras herramientas de utilidad, ¿sí?, debemos orar y ejercitar nuestro Ruach. Si hacemos esto, aparentemente estaremos tocando la palabra, pero en realidad estaremos tocando al Ruach. El Ruach está mezclado con la humanidad de Mashiach, ¿sí? Por lo tanto, cuando ejercitamos nuestro Ruach para tocar el Ruach que está consolidado en la palabra, comemos la vida y el vivir humanos de Mashiach. Y ahí nos vamos alimentando realmente, espiritualmente, de Mashiach. Estamos ejercitándonos en experimentar el sentir del Ruach a través de nuestro Ruach en nuestro interior. Nos apropiamos del sentido más profundo de las palabras, no leyéndolo como historias que sucedieron o que le suceden a otros, ¿sí?, sino convirtiéndolo en algo propio, interno, tan interno como esas historias lo son para el Ruach, ¿sí?, porque esas historias, a pesar de que las escribieron algunos profetas, reyes, otros hermanos antiguos, ¿no es cierto?, el Ruach ha estado siempre interviniendo en todas esas cosas. Entonces esa historia para el Ruach sigue siendo una cosa viva, y de esa manera, al mezclarse con nosotros, se transforma nuevamente en algo que da vida una vez más. En nosotros mismos no podemos llevar una vida humana como la que llevó Yahshua HaMashiach, ¿no es cierto? Solo Él puede vivir esa vida, pero sí podemos tomar a Yahshua en todo momento, acudiendo a su palabra, ejercitando nuestro Ruach para orar, leer la palabra y estando cada vez más mezclados con Él. Cuando hacemos esto, tocamos el Ruach y el Ruach nos suministra a Yahshua como nuestro nutrimiento. Cuanto más comemos de esta manera, más nos vamos compenetrando con la manera en que el Ruach piensa, siente y vive. Esto es adquirir la mente de Mashiach. Ya que somos lo que comemos, cuanto más comemos a Yahshua, más Él llega a ser nuestro elemento constitutivo. Al comer el vivir humano de Yahshua, su vivir llega a ser nuestro. Espontáneamente, sin ningún esfuerzo, seremos tan humildes y santos como Yahshua, no por nosotros mismos, sino porque su Ruach en nosotros crecerá y se expresará según su propia naturaleza. En esto consiste justamente disfrutar a Yahshua como nuestro alimento a fin de llevar una vida apta para Elohim, para servirlo. Durante un periodo de más de 1500 años, Elohim preparó un libro para nosotros, las escrituras, ¿no es cierto? El Tanaj, ¿no es cierto? Y lo puso en nuestras manos. Además nos dio su Ruach, el Ruach de Mashiach. El Ruach está por dentro, las escrituras están por fuera. Estas escrituras se completaron luego con las escrituras del Beri Hadashah, ¿sí? Y todas esas escrituras ahora forman parte de ese acervo externo que tenemos
pero tenemos también ese ruaj interno que nos permite ahora incorporarlas verdaderamente, leerlas a través de los ojos del ruaj. Al combinar los dos tenemos a Mashiach en su vida humana. Cuando ejercitamos nuestro ruaj y oramos, leemos la palabra, entonces tocamos al ruaj y disfrutamos del vivir humano de Mashiach. Esta es la ofrenda de harina. Shalom Adriana, bienvenida. Características de la minja, 6 tipos de minja. Cuando una persona presente una ofrenda de harina a Yahweh, su ofrenda será de flor de harina. Verterá aceite sobre ella, le pondrá olíbano y se la presentará a los hijos de Aarón, los sacerdotes. Los sacerdotes tomarán de ella un puñado de su flor de harina y aceite, así como todo su olíbano, y esta porción simbólica se convertirá en humo sobre el altar como ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Y el resto de la ofrenda de comida será para Aarón y sus hijos, porción santísima de la ofrenda encendida de Yahweh. Cuando presentes una ofrenda de comida asada al horno, será de flor de harina, tortas sin levaduras mezcladas con aceite o galletas sin levadura untadas con aceite. Si tu ofrenda es una ofrenda de comida a la sartén, será de flor de harina mezclada con aceite, sin levadura. Pártela en pedazos y vierte aceite sobre ella. Es una ofrenda de comida. Si tu ofrenda es una ofrenda de comida en cacerola, la harás de flor de harina en aceite. Cuando presentes a Yahweh una ofrenda de comida hecha de cualquiera de estas maneras, se la traerá al sacerdote, quien la llevará al altar. El sacerdote sacará la porción simbólica de la ofrenda de comida y la convertirá en humo sobre el altar como ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Y el resto de la ofrenda de comida será para Aarón y sus hijos, una porción santísima de la ofrenda encendida de Yahweh. Vayikra 2 del 1 al 10, ¿sí? Entonces, los 5 tipos de minja son los siguientes. El crudo es el minja solet, ¿sí? Que es la flor de harina mezclada con aceite y eso le coloca el olíbano, ¿no es cierto? Cuando una persona presente, entonces, esta ofrenda será de flor de harina, verterá aceite sobre ella, le pondrá olíbano, se la presentará a los hijos de Aarón, los sacerdotes, ¿sí? Los sacerdotes tomarán un puñado de su flor de harina y aceite, así como todo su olíbano. Esto está en Vayikra 2 del 1 al 2. Después tenemos las otras formas de presentar el minja, que son formas cocidas todas. Tenemos el minja jalá, que es una torta o rosca sin levadura, ¿sí? Cocida al horno. Cuando presentes una ofrenda de comida asada al horno, será de flor de harina, dice, ¿no es cierto? Y sigue explicándolo como ya leímos en Vayikra del 2 al 4. Acá yo les dejo la porcioncita que le corresponde a cada una de estas ofrendas. Después tenemos el minja rakik, que son una especie de galletas sin levaduras cocidas al horno, pero son más secas, por así decir, más bajitas, más sequitas. Tenemos el minja mahabat, que es una galleta que está hecha ya a la plancha o a la sartén, ¿sí? Que se hace directamente sobre el fuego, sobre una plancha de metal o una sartén, puede ser. Y en la quinta es el minja marjeshet, ¿sí? Que es una galleta a la cacerola, ¿sí? Esas son las formas diferentes que se podía preparar esta harina, ¿sí? Siempre sin levadura. La minja que recibían los sacerdotes entonces era harina y aceite básicamente. Ellos podían hacer con esto lo que quisieran, o sea, con el sobrante, obviamente. Sí, también estaba permitido que la persona que ofrecía la minja la trajera ya cocida en su casa. O sea que acá tenemos una cosa en la cual el sacerdote no interviene en la preparación, como interviene en los sacrificios, ¿sí? La persona misma es la que puede preparar su ofrenda y la podía presentar ya horneada a los sacerdotes. Si hacía esto, tenía que hacer tortas o panes sin levadura, siempre de flor de harina y aceite, después dividirlos en trozos, ¿no es cierto?, y derramar el aceite sobre ellos. Podían cocerse al horno o en la sartén, como vimos. Y estas últimas, las cocidas, tenían que estar partidas en trozos justamente para que el Cohen pudiera realizar la kemitzá, que es justamente el tomado de la porción.
levación, ¿sí? Lleva ese nombre en hebreo. Cuando presentes a Yahweh una ofrenda de comida hecha de cualquiera de estas maneras, se la traerá al sacerdote, quien la llevará al altar, ¿sí? Y es el sacerdote justamente el que sacaba ahora sí la parte simbólica y se ocupaba del resto del ritual de esta minja. Características de la minjá 7. La levadura. Ninguna ofrenda que presentes a Yahweh deberá estar hecha con levadura, porque ninguna levadura ni miel puede convertirse en humo como ofrenda encendida para Yahweh. Estaba prohibida toda levadura en las menajot que se presentaban a Elohim para ser quemadas en el altar. Menajot es el plural de minjá, ¿sí? La misma prohibición se aplicaba a la miel. La fermentación es símbolo de corrupción. Yahshua dijo: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Acá nos damos cuenta de la representación tipológica en lo espiritual. Shaul también dijo: límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura, como lo son, porque al Mashiach, nuestro Cordero Pascual, ya lo sacrificaron. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con el pan ácido de sinceridad y de verdad. ¿Qué quiso decir Shaul con esto? ¿Que tenemos que ser panes ácidos y comer panes ácimos? No, dijo él que nos limpiemos nosotros y seamos los panes ácidos a ser ofrecidos, que nos limpiemos de toda maldad, porque nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado, de manera que seamos esos panes ácimos, panes sin levaduras, para completar el sacrificio, ¿no es cierto? Entonces, la levadura siempre representa los agregados, todo lo que se agrega y crece, ¿sí? Es todo lo que hace crecer las cosas porque acrecienta, como sucede con las interpretaciones humanas que se vuelven reglamentarias, ¿no es cierto? Cuando están acrecentando cosas a algo donde Yahweh no ha dicho, no ha dado orden establecida, ¿no es cierto? No ha dicho hagan esto para siempre, no. En algunos casos se lo dice, pero en otros casos no lo dice, y sin embargo se levantan reglas como así hay que hacerlo. Uno de los ejemplos es justamente la ofrenda de harina. No tiene cantidad especificada en cuanto a la ofrenda que deba hacerse, pero en el Talmud esta cantidad se ha establecido como que tienen que ser 10 tortas de cada uno de los tipos que acabamos de ver, ¿no es cierto? Esa es la decisión de los sabios, ¿no es cierto? Y de los sacerdotes, o sea, en realidad es de los sabios porque son los que han escrito estas cosas, pero Yahweh no especificó cuál tenía que ser esa cantidad. Entonces, ahí es donde hay levadura. Hay un acrecentamiento a lo que Yahweh no dijo qué cantidad. Si el hombre o la mujer que quieren traer la ofrenda traen 8 panes en vez de 10, estarían en problemas con los jajamín, pero no con Yahweh. Y eso es lo que al final de todo importa. Entonces, Yahshua dijo otra parábola: el reino del cielo es como la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Dice en nuestro Adón en Matías 3. Esta parábola se refiere a la mujer, ¿sí? Que es el cuerpo de toda la historia a través de las 3 eras, la era de Pesach, la era de Shavuot y la era de Sukkot. Y el Adón nos muestra que en todas las eras ha existido y existirá aún en el milenio levadura entre la gente, o sea, agregados, mezclas adulteradas, ¿sí? Al parecer forma parte de la naturaleza humana, lamentablemente está la naturaleza caída, tener que andar toqueteando toda regla, ¿no es cierto? Toda cosa que el Padre nos da y tratar de, no sé, mejorarla, parece que quisiéramos hacer eso. De un extremo al otro de las escrituras, sin ninguna excepción, la levadura representa el mal, el pecado, ¿sí? Sin embargo, veremos que es utilizada en varios sacrificios, ¿sí? Porque eso tiene otra representación. Por ejemplo, en Vallicat 7:13 dice: esta ofrenda con tortas de pan leudado agregadas, sí, la presentará junta con su sacrificio de agradecimiento por el bienestar. Esto va en la Shelamín. Y en Vallicat 23 dice: deberán traer de sus establecimientos 2 hogazas de pan como ofrenda de elevación, cada una hecha de 2 décimas de medida de harina selecta, horneada después de leudada, como primicias para Yahweh. Estas son las primicias de la cebada, que ya lo vamos a estudiar. Sin embargo, en ningún caso, que quede bien claro esta diferencia, en ningún caso estos panes leudados deben ser quemados.
no existe ofrenda sobre el altar, o sea, para ser quemada, de ningún tipo de levadura. Los panes son ofrecidos, los panes son colocados, ¿sí? Los panes con levadura acompañaban otros sacrificios, ¿sí? Pero no eran ofrecidos sobre el altar bajo ningún concepto. Pero en cuanto a la mija, la levadura estaba cuidadosamente excluida, o sea, toda la parte que fuera a ser quemada y el resto no podía tener levadura. No debía haber nada ácido, nada que hiciera levantar la masa, nada que expresara el mal en lo que representaba a Yeshua HaMashiach, hombre, porque esa es la representación tipológica de la harina. En él no había nada agrio, ni engreimiento moral, ni autoengrandecimiento, todo era puro, sólido y sincero, ¿sí? A veces su palabra podía cortar, ¿no es cierto?, hasta lo vivo, pero en sí misma no era nunca agria ni orgullosa. Su modo de proceder atestiguaba siempre que en realidad andaba en la presencia de Elohim y que jamás agregó nada a la palabra del Padre. Por eso Yeshua tomó la palabra y les dijo, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada de su propia iniciativa, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, lo hace también el Hijo de igual manera. Entre los que por la fe pertenecen a Mashiach, sabemos muy bien cuán a menudo la levadura se muestra en todas sus propiedades y sus efectos, ¿no es cierto? No ha habido nunca sobre la tierra más que un solo ser que haya realizado la Corbán Mija perfectamente sin levadura. Y gracias a Elohim, esta ofrenda realizada para nosotros, para nutrirnos en el santuario de la presencia divina en comunión con Elohim. Este ser ha sido nuestro Adón Yahshua. Evidentemente, ningún ejercicio puede ser realmente más edificante y dar mayor refrigerio, mayor shalom al entendimiento renovado que meditar en la perfección sin levadura de la humanidad de Mashiach, ¿sí? De meditar en ella e incorporarla a nosotros, ¿sí? Que contemplar la vida y el ministerio de aquel que fue absoluta y esencialmente sin levadura. Y tenemos que aprender de él porque él es nuestro modelo, ¿sí? En sus pensamientos, en sus afectos, en sus deseos, él no tuvo levadura. Él fue constantemente el hombre perfecto, sin pecado, sin tacha, y cuanto más por el poder del Ruach podamos comprender estas cosas, tanto más profunda y bendita también será la experiencia que haremos de la gracia que condujo a este ser perfecto a ponerse él mismo bajo todas las consecuencias de los pecados de su pueblo, o sea, de nosotros, ¿sí? Como lo hizo en el madero. Pero esta última consideración se refiere al punto de vista bajo el cual nos presenta nuestro Adón el sacrificio de la expiación. En la Corbán Minjá, que declaro, no es cuestión del pecado. Y a pesar de que sabemos que Yahshua hizo un único sacrificio, cada uno de los sacrificios es solamente un aspecto. En el aspecto de la Corbán Mija no existe el tema del pecado, ¿sí? No es la figura de una víctima expiatoria, sino de un hombre real, perfecto, sin tacha, sin que haya cometido ninguna transgresión, engendrado y ungido por el Ruach HaKodesh, ¿sí? Por dentro y por fuera con el Ruach, poseyendo una naturaleza sin levadura, viviendo una vida sin levadura y haciendo subir siempre hacia Elohim el perfume de su propia y personal excelencia, observando entre los hombres una conducta caracterizada por la gracia sazonada con sal, como dicen Colas y Jim. En el proceso de preparar el pan, ¿no es cierto?, se utiliza normalmente la levadura. Actualmente la gente la compra, ¿no es cierto?, pero antiguamente se preparaba en casa, es conocida como masa madre, y se produce simplemente dejando fermentar por 2 o 3 días harina mezclada con agua, la cual se va alimentando cada día con un poco más de harina, un poco más de agua, y se va dejando en un lugar donde oscuro, donde pueda estar fermentando, ¿sí? Algunos le añaden un poquito de miel, inclusive, vean que están todos los elementos, ¿no?, para acelerar el proceso de fermentación. De manera que este crecimiento se debe simplemente a la mezcla de 2 ingredientes que no necesariamente deben fermentar. Los panes ácimos se preparan también con harina y agua, exactamente, ¿no? Pero no se permite que dé comienzo al proceso de fermentación. Esto implica que la masa debe ser usada de inmediato, al menos dentro de las primeras 12 horas, ya que los israelitas salieron de sus casas cargando sus masas sin leudar y las cocinaron al día siguiente. Como dicen Shemot 12, así que el pueblo tomó su masa antes de que se
leudara con sus vasijas de amasar envueltas en sus mantos sobre sus hombros, y hornearon tortas ácimas con la masa que habían sacado de Mitzrayim, porque no se había leudado, pues los habían expulsado de Mitzrayim y no podían esperar, ni habían preparado provisión alguna para ellos. Así que demora este proceso, no es tan instantáneo, ni hay que ser tan como las reglas que están en el Talmud acerca de estos asuntos, ¿no es cierto? Que tienen que ser inmediatas y en 5 minutos tiene que estar preparado. Como podemos ver, ya en la Biblia misma muestra que ese proceso no le había acontecido todavía a los panes que habían sacado de Egipto ya la masa preparada. La levadura podía hacer que las cosas fueran agriadas artificialmente y la miel que las cosas fueran endulzadas artificialmente. Ya veremos la miel. Elohim no quería ninguna de estas dos cosas en el sacrificio, no quería agregados, ¿sí? Cuando nosotros ofrecemos nuestras vidas como un sacrificio vivo, Él quiere que lleguemos tal y como somos, sin hacernos a nosotros mismos ni más amargos ni más dulces artificialmente, sin tratar de disimular nada, ni de esconder ni de agregar. La levadura lo que hace es inflar el pan. Tenemos que quitar la levadura de nuestro servicio. Esto es lo que, esto quiere decir que tenemos que quitar la religiosidad, la hipocresía, hacer las cosas sin la intención de buscar la aprobación, el reconocimiento de las personas y sin agregar nuestras propias opiniones y argumentos. Shalom Marlene, shalom Johnny. Características de la minja 8. La miel. Había aún otra sustancia, así tan positivamente excluida de la Corbán Mijá como la levadura, que era la miel. Y la miel no era permitida ya que era uno de los sacrificios favoritos de los dioses paganos. Elohim no quería ser adorado al igual que las costumbres de los paganos. Se usaba tanto miel como levadura para producir fermentación, especialmente para hacer vinagre, de manera que tiene el mismo proceso de alteración del producto original. Los intérpretes bíblicos generalmente asocian la miel con las pasiones de la carne, que a la verdad pueden ser placenteras, pero tienen elementos de corrupción y son destructoras de la vida espiritual. Sin embargo, así como algunos panes pueden ser colocados en la presencia de Yahweh leudados, como vimos, también la miel figura entre las primicias que fueron ofrecidas por Ezequías en Divrei Hayamim B31. Cuando se divulgó la orden, los israelitas trajeron grandes cantidades de grano, vino, aceite, miel y toda clase de productos agrícolas y diezmos de todo en grandes cantidades. Esta situación corresponde a la gran restauración realizada por Ezequías, en la cual derribó todos los altares paganos, columnas, postes, demolió los lugares altos en todo el país, restauró el sacerdocio y ordenó al pueblo traer los diezmos para el templo de una forma gloriosa realmente para Yahweh. De cualquier manera, aquí se indica que fue traída como primicias la miel, ¿no es cierto? Que no fuera, eso no quiere decir que fuera quemada sobre el altar, justamente. Exactamente lo mismo que con los panes leudados. Puede ser presentado, pero no quemado. La prohibición es justamente quemarlas en ofrendas sobre el altar. Según Rashi, que es un comentarista judío, ¿no es cierto?, que explica, ¿no es cierto?, de la Edad Media, cualquier cosa dulce de un fruto es llamada devash, que es justamente la palabra que aquí es utilizada, devash, ¿sí?, que es traducida como miel, generalmente, pero no se trata solamente de la miel de las abejas en ese sentido, ¿sí? De hecho, antiguamente el zumo de las frutas era también utilizado para endulzar, ya que no existía la tal de azúcar refinada que nosotros tenemos hoy matando nuestras vidas. Esto queda demostrado porque en el pasuk siguiente dice que justamente, como vimos, sirve para primicias, y las primicias no fueron ofrecidas de la miel de abeja. No tenemos primicias de miel de abeja, sino solamente de los frutos. Dice, podrás traérsela a Yahweh como ofrenda de primicias. Por lo tanto, este devash que está hablando aquí es justamente esa miel de los frutos, ¿no es cierto? Pero no se deberán ofrecer sobre el altar para olor grato. Entonces, la miel y la levadura pueden ser presentadas como parte de ciertas ofrendas que son muy específicas, pero nunca
quemada sobre el altar. Entonces, el devash de este pasuk es unas frutas, porque estas pueden producir un aguamiel o néctar dulce semejante al de la miel, ¿no es cierto? La prohibición, entonces, contra las ofrendas leudadas y el aguamiel nos imparte una lección moral respecto de los aspectos del servicio a Elohim por parte del ser humano, ¿no es cierto? El hombre no debe ser indolente, lo que es simbolizado por el lento proceso de fermentación, ni tampoco debe obsesionarse en la búsqueda del placer, lo que es simbolizado por la dulzura de la miel. La miel representa a la persona que solo desea disfrutar de los placeres de la vida. La levadura representa a la persona soberbia, altiva, el fariseísmo, ¿no es cierto? Justamente como Mashiach habló. Ninguna de estas posturas es agradable a Elohim. Así como la levadura es la expresión de lo que es positivamente malo en la naturaleza, podemos considerar la miel como el símbolo significativo de lo que en apariencia es dulce y atractivo. Ni una ni otra son aceptadas por Elohim. ¿Sí? Las dos cosas estaban excluidas de la Corban Minjá. Las dos también eran incompatibles con el altar. Los hombres pueden, a ejemplo de Saúl, hacer distinción entre lo que a sus ojos es vil y flaco, ¿no es cierto? Como dice en Shemuel Aleph en el capítulo 15. O sea, cuando Saúl separó las mejores de las peores, ¿sí? Y lo que es precioso, ¿no es cierto? Pero el juicio de Elohim pone a Agag en el mismo rango que el último de los hijos de Amalek. Entonces no existe esa medida a nuestros ojos. La medida la da Yahweh. Sin duda hay a menudo en el hombre buenas cualidades morales, se deben tomar en cuenta según lo que valen. Hallaste miel, come lo que te basta, dice Mishlei. No había lugar para ella, ni en la Corban Minjá, ni en su antitipo que nuestro Mashiach. Nuestro Mashiach no es miel en sí. Aquí había la plenitud del Ruach HaKodesh, el buen olor del incienso, ciertamente había la acción preservadora de la sal de la alianza que veremos. Todas estas cosas acompañaban a la flor de harina en la persona de la verdadera ofrenda del presente, pero no la miel. La miel no acompaña. Nuestro Adón Yeshua sabía dar a la naturaleza, las relaciones naturales, el lugar que les convenía. Él sabía cuál era la cantidad de miel que bastaba, como dice el proverbio, ¿no es cierto? Le podía decir a su madre, no sabían que en los negocios de mi padre me conviene estar. O, por ejemplo, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Cuando ella le pide que haga algo con el vino, ¿no es cierto? En la boda de Caná. Y al mismo tiempo podía decirle al discípulo amado, he aquí tu madre, en el momento en que estaba entregando su vida. En otras palabras, los derechos de la naturaleza no debían nunca usurpar la consagración a Elohim de todas las energías de la humanidad perfecta de Mashiach. En primer lugar, Elohim. Pero luego ciertamente que él se ocupaba de su madre, de su padre, ¿no es cierto?, de sus familias, en la responsabilidad que a él le correspondía. Miriam y otras como ella hubieran podido figurarse que sus relaciones humanas con el Salvador le daban algunos derechos especiales, ¿no es cierto? Tanta gente, esto es tan común de nuestra carne, ¿sí? Pero aunque esta mujer no lo haya hecho, probablemente no lo hiciera nunca, aunque los católicos pretenden que sí, otros se han ocupado justamente de utilizarla en este sentido, cristianizando a través de ella antiguas diosas paganas. Vienen después sus hermanos, según la carne y su madre, y estando afuera enviaron a él llamándole, y la gente estaba sentada alrededor de él y le dijeron, aquí tu madre y tus hermanos te buscan fuera. ¿Cuál fue la respuesta del que estaba realizando en perfección la Corban Minjá? Estaba mostrando perfectamente lo que es esa humanidad perfecta, cómo vivir. Él es nuestro ejemplo de humanidad vivida, experimentada en la experiencia real, ¿no es cierto? ¿Él sacrificó acaso su obra a los llamamientos de la naturaleza, o sea, de su familia carnal, ¿no? De ninguna manera. Si lo hubiera hecho, hubiera sido mezclar miel a la ofrenda, literalmente, lo cual no podía ser. ¿Cuántas veces nosotros mezclamos miel en nuestras ofrendas tratando de agradar a las dos cosas? Y sin embargo, no se trata de desagradar a las dos partes, porque Mashiach no hizo desagrado a su familia, simplemente los colocó en el lugar que les correspondía, el segundo. Nunca en el primero. Entonces, obrando fielmente, él rechazó la miel en esta ocasión y en todas las demás en que los derechos de Elohim debían respetarse en el primer lugar.
¿Mm? Y en cambio le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Elohim, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esto está en el capítulo 3 de Mordejai. No tenemos que olvidarnos que en los primeros comienzos, o sea, en esta época del ministerio de Mashiach, los hermanos lo buscaban porque lo querían encerrar por loco. ¿Tá? Así de simple, lo estaban buscando todo el tiempo porque creían que estaba loco. Entonces, muchas veces a nosotros nos hace eso la familia, ¿no es cierto? Y sin embargo, no se trata de tratar mal ni nada por el estilo a esa parte de la familia, pero sí no podemos condecir con ellos ni aceptar que se nos coloque que sean colocados en un lugar que no les corresponde. Pocas cosas hay que el siervo de Elohim encuentre más difíciles en la práctica que esa exactitud espiritual tan necesaria para regular los derechos naturales, de manera que no usurpen los del Adón. Saber colocar cada cosa en su medida es una de las cosas más difíciles y que más nos cuesta a todos. En nuestro Salvador, como sabemos, esto se equilibraba perfectamente de manera divina, ¿no es cierto? En cuanto a nosotros, sucede a menudo que los deberes verdaderamente según Elohim son abiertamente descuidados para hacer lo que nosotros nos imaginamos sea el servicio a Mashiach, ¿no es cierto? Y esas son según nuestra carne las decisiones. Aún en medio de una aparente obra evangélica, aparente porque tiene el nombre, se lo utiliza y se lo pone como bandera, se descuida a menudo la doctrina de Elohim. No debe perderse nunca de vista que el punto de partida de la verdadera devoción está siempre colocado de modo que proteja completamente todos los derechos de la piedad verdaderamente. No tenemos que olvidarnos que en todas las cosas las relaciones con los hermanos vienen detrás de la edificación del cuerpo. Y esto es un punto que a muchos les choca y sin embargo el Adón lo mantuvo perfectamente en equilibrio. No tenemos que poner miel en estas obras del Padre, porque si no estaríamos presentando un Corban Minja adulterado con la miel. La miel no puede entrar en el Corban Minja, de manera que en las relaciones que tenemos en cuanto a los hermanos en la obra y todo lo demás, tiene que ser todo realizado correctamente, sin miel, lo cual no quiere decir que no tengamos que amarnos los unos a los otros, evidentemente que sí, pero sin endulzamientos excesivos, ni obviamente sin colocar los deseos de cada uno por encima de la obra del Padre. En primer lugar no está el sí, cómo me siento, no me siento, cómo trato al hermano, cómo el hermano me trata, cómo nos tratamos unos a otros, sino más que nada está la cuestión de si eso edifica al cuerpo y si le trae la gloria al Padre. Esos son los primeros las primeras reglas que tenemos que colocarnos en cada situación y preguntarnos cuál es lo que está haciendo, lo que estamos haciendo, está cumpliendo con esos dos requisitos justamente, porque si no lo estamos haciendo, probablemente estemos colocando miel a nuestra ofrenda. Si ocupo un lugar, ¿no es cierto?, que exige que mis servicios, por ejemplo, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde sean remunerados, ¿no es cierto?, un trabajo como los que tenemos nosotros, no tengo derecho durante esas horas a salir, ni siquiera para hacer una visita creyente o para predicar la besora, o sea, mi tiempo ha sido alquilado, por así decir. En realidad nosotros somos esclavos del trabajo, ¿no? Pero la realidad es que hemos convenido, ¿no es cierto?, en vender nuestro tiempo a cambio de hacer tareas para las otras personas. Sí, si estoy en el comercio, tengo que emplearme fiel y piadosamente también de esa manera, ¿no es cierto? O sea, ser un buen siervo, como dice Yoshua, en todos sentidos. Yo me siento, dirá alguno, llamado a predicar la besora y encuentro que mi empleo, mi comercio me privan de esa cosa, ¿no es cierto? Entonces se los pone siempre como o sea, se coloca el deseo de llevar la besorá o de lo que sea, de servir al Padre, se lo coloca en contraposición justamente con los trabajos, el trabajo físico que tenemos esclavo en este yugo en el cual hemos sido colocados, ¿no es cierto? Bueno, si se sienten llamados y si ya han sido calificados por Elohim, porque este es otro punto, ¿no es cierto? Nadie puede salir antes de haber sido calificado, ¿sí?
Si ya están calificados para la hora del reino, pónganse en mente el objetivo de que en el momento justo el Padre abrirá las puertas y los hará salir, ¿no es cierto? Deberán dejar esos trabajos y pasar a depender del Padre para su sustento, lo cual es un choque bastante fuerte, les aseguro. Pero esto no es como hace la mayoría, que salen corriendo cuando todavía no han aprendido a distinguir entre salvación y santificación, entre su mano derecha y su mano izquierda. No, si ha habido llamamiento, vendrá la capacitación. Normalmente demorará bastante. ¿Sí? Esa es la realidad del Padre. El Padre llama y la gente sale corriendo. Esa es nuestra inicial, como Moshe salimos a matar egipcios. No se trata de eso, se trata de que el Padre nos califique, nos capacite durante esos 40 años en el desierto, ¿no? Como hizo con Moshe, para después llevarlo nuevamente a Egipto y ahí utilizarlo. Él determina los tiempos y no nosotros. Cuando las personas salen corriendo al haber apenas recibido el llamamiento, normalmente dejan de lado la capacitación y se dedican con furia a realizar su propia obra de evangelización, que no tiene nada que ver con lo que el Padre quiere. Sí, están solos porque el Ruaj ni los guía ni los sigue. Los deja, ¿no es cierto? Nos deja que nos demos con la cabeza contra la pared. Sobre todo los nuevos deben cuidarse de esto, porque esto es típico de los que cuando apenas ingresamos, ¿no es cierto? Porque los primeros tiempos de la salvación de Yahshua pueden ser una miel muy deliciosa realmente. Son una gran dulzura y un gran gozo dentro de los que han sido salvos. Pero ciertamente Él no nos dejará comerla para siempre ni atiborrarnos de miel, ¿no? Porque debemos comenzar el camino de la santificación, que es un camino de disciplina con escasa miel. Y si nosotros estamos solamente queriendo la miel, difícilmente aceptaremos la disciplina del madero. Tampoco es aceptable que si se ha recibido el llamamiento uno pretenda acomodarlo en su vida, ¿sí? Hacerle un lugarcito entre sus cosas. Bueno, voy a ver dónde te meto por acá, ¿no es cierto? Para no perder nada, no dejar lo que ya tengo y tomar lo que me estás dando, ¿no es cierto? Es servir a los dos amos al mismo tiempo. En esto, aún con buenas intenciones, no hay más que confusión, en realidad, ¿no es cierto? Gracias a Elohim tenemos un ejemplo perfecto delante de nosotros en la vida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, tal como tenemos amplia dirección para nuestro nuevo hombre en la palabra de Elohim, de manera que podemos marchar sin desvíos hacia las diversas posiciones que nos pueda llamar a ocupar y en las diversas posiciones de autoridad en que nos coloque en su debido momento, porque Él ciertamente tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan personal. Características de la minjá 9, la sal. Sazonarás con sal toda ofrenda de comida tuya. No omitirás de tu ofrenda de comida la sal de tu alianza con Elohim. Con toda ofrenda tuya debes ofrecer sal. Dice Vayikra 2 en el 13. Un pacto de sal es un pacto perpetuo. Todas las contribuciones sagradas que los israelitas aparten para Yahweh te las doy a ti, a tus hijos y a tus hijas que estén contigo, como un derecho perpetuo. Será una alianza de sal eterna delante de Yahweh para ti, para tu linaje también. Dice Bamidbar 18 y Dibrei Hayamim Bet dice, ustedes saben que Yahweh, el Elohim de Israel, le dio a David el reinado sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, mediante una alianza de sal. Estas cosas ya las hemos estudiado. En lo que se refiere a su capacidad de preservar, la sal es justamente lo opuesto a la levadura, ¿sí? El simbolismo es claro, nunca deben faltar los principios purificadores y preservadores de la santidad y la verdad en nuestro pacto con Elohim, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal, dice Mordejai en el capítulo 9. El fuego purifica y la sal preserva. Ser salado con fuego implica no solo purificación, sino también preservación, justamente. Elohim desea tener un pueblo puro, un pueblo limpio, un pueblo santo, un pueblo cuyos pecados hayan sido perdonados. Con solo pedirlo pueden obtener el poder preservador de Elohim. No solamente deben llegar a ser limpios y santos, sino que además deben mantenerse en esa condición. Y ese es el asunto que nos ocupa. El fuego con el cual serán salados no destruye, purifica. Primero debemos ser limpiados y luego preservados. Salados con fuegos y salados con sal. Esa es la tipología. Purificados y luego conservados, puros. Maravillosa provisión es esta. La sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué la salarán?
Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros, dice Mordejai en el capítulo 9. La sal habla también de amistad, de acuerdo con las costumbres antiguas, un lazo de amistad se establecía a través de comer sal, ¿no es cierto? Esto ya lo estudiamos en el capítulo 44 de la serie de Bereshit, de Génesis. Recomiendo la lectura para los que no lo sepan, para que puedan entender lo que es un pacto de sal, la importancia que tiene, porque el nuestro es un pacto de sal. Elohim quería que cada sacrificio fuera un recordatorio de la relación con él, un pacto de sal siempre siendo renovado, un pacto que no se puede quebrantar sin provocar la muerte de aquel que lo rompe, evidentemente. De esta manera, el pacto de sal tenía características específicas, que eran, primero, es un pacto puro, la sal se mantiene pura como componente químico, además es un pacto duradero porque la sal hace que las cosas se conserven y duren, y un pacto de valor porque la sal era cara. Realmente. La sal tiene dos propiedades en sí misma. Por un lado es destructiva porque impide que la vegetación crezca y puede corroer la gran mayoría de los metales, además, ¿no es cierto? Todos los que son pasibles de oxidación, la sal los corroe. Y es benéfica también, por otro lado, porque ayuda a preservar los alimentos. Es decir, la sal preserva la vida a través de preservar los alimentos para la nutrición. Por este motivo, el pacto de sal enseña que si se realiza el servicio del altar en la forma escrita y con sinceridad, este ayuda a la preservación de Israel. Esto nos preserva justamente. Pero si se lo realiza de mala manera, trayendo la coja y la ciega, ¿no? Como dice Malajiyá, la destrucción y el exilio serán las inevitables consecuencias. Por supuesto, no hablamos de que esa sal fuera especial, ni nada mágico, ni nada, sino que trae a toda reunión con él la memoria del pacto, porque es permanente. Poner sal en nuestras ofrendas, ponerle sal a nuestra minjá, significa que tenemos bien claro que es por medio del pacto que podemos experimentar, nutrirnos y ofrecer a este Mashiach, hombre, a Yahweh. Características de la minjá 10. La minjá bikurim. Si traes una ofrenda de comida de primicias a Yahweh, traerás espigas nuevas tostadas al fuego, grano tierno molido, como tu ofrenda de comida de primicias. Le agregarás aceite y le pondrás incienso. Es una ofrenda de comida. Y el sacerdote convertirá en humo una porción simbólica, un poco de grano molido y del aceite con todo el incienso como ofrenda encendida a Yahweh. Dice Vayikra 2 del 14 al 16. Entonces, esa ofrenda de comidas de primicias es minjá bikurim, justamente la frase. Se refiere aquí a cereales como trigo, cebada, centeno o avena, porque eran las primicias de los granos, siempre lo que se ofrecía. La cebada y el trigo, además, tienen sus presentaciones propias, ¿no es cierto? Cada una en su temporada. Es cebada para Pesach, trigo para Shavuot, como sabemos. Aún hoy en el Oriente es una comida preferida, el grano tierno, es decir, no maduro, ¿sí? Como lo que comieron los discípulos cuando iban caminando con Yeshua y que trajeron a tona, ¿no es cierto?, las quejas de los fariseos. Era pegar ese grano que no estaba molido, se refregaban las manos para sacarle las cáscaras, ¿no es cierto?, y se comía. Se comía preferentemente tostado, pero podía comerse así también en el momento. Estos granos podían usarse como minjá. Se derramaba aceite sobre las espigas, se les ponía olíbano, la parte memorial la quemada sobre el altar y el resto pasaba a ser de los sacerdotes. Y esta es la ley de la ofrenda de comida. Los hijos de Aarón la presentarán delante de Yahweh frente al altar. Un puñado de la harina selecta y aceite de la ofrenda de comida se quitará de ella con todo el incienso que hay sobre la ofrenda de comida. Y esta porción simbólica se convertirá en humo sobre el altar como olor grato a Yahweh. Lo que quede de ella se lo comerán a Aarón y sus hijos. Se lo comerán como tortas ácimas en el precinto sagrado. Se lo comerán en el atrio de la carpa de reunión. No se cocerá con levadura. Se le ha dado como porción de mis ofrendas encendidas. Es santísima como la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Solamente los varones entre los descendientes de Aarón pueden comer de ella como parte perpetua por las edades de las ofrendas encendidas de Yahweh. Todo lo que la toque quedará santificado. Está en el capítulo 6 de Vayikra.
Y en el capítulo 7 dice, además, toda minjá que se cueza en un horno y toda la que se prepare en una olla o en una sartén le pertenecerá al sacerdote que la presente. Pero toda otra ofrenda de comida mezclada con aceite o seca irá a los hijos de Aarón, todas por igual. La simbología es la misma ya mencionada a este respecto. Se trata de que la vida vegetal de Mashiach, la vida que nutre y alimenta, era porción santísima para los sacerdotes. Hoy debe ser así mismo también con nosotros. Tenemos que ofrecer nuestras vivencias de las experiencias diarias que tenemos de la humanidad de Mashiach en nosotros, de cómo Él reemplaza el vacío que deja nuestra carne cortada. Sacamos esas malas costumbres, ponemos a Mashiach cuando nos revestimos de su humanidad para ser hombres Elohim mezclados, ¿no es cierto?, con Él, bajo su cabeza y sentarnos a comer en comunión con los hermanos. Aunque no nos es permitido comer el holocausto, sí se nos permite comer parte de la ofrenda de harina si somos sacerdotes. Cuando una persona ofrecía la ofrenda de harina, el sacerdote entregaba primero su parte a Elohim en el altar, primero Elohim, y con el resto se elaboraban panes ácimos que eran comidos en el Ohel Moed entre los sacerdotes. Eso sí, la ofrenda fuera de harina, si hubiera sido ya presentada cocinada, directamente ya comían eso, ¿no es cierto? Elohim debe ser el primero en gustar y disfrutar de la ofrenda de harina. El resto de la ofrenda, que consiste en la flor de harina, el aceite, sin el olíbano pertenece todo al Padre, de cualquier manera nosotros no lo comemos, era alimento de los sacerdotes y únicamente de los varones, o sea, de las cabezas de la casa. En el caso de ofrendas ya cocinadas, estas podían ser comidas por el resto de su familia siempre que estuviera limpia, que la familia estuviera limpia, ¿sí? Los sacerdotes sirven a Elohim, su servicio es santo, es kadosh, su alimento también es kadosh. Si debemos servir a Elohim como sacerdotes, debemos comer el alimento sacerdotal, el alimento santo acorde a nuestro servicio santo. Esta comida nos nutre a fin de que tengamos la fuerza necesaria para servir a Elohim. La ofrenda de harina guarda entonces relación con el Mashiach, que satisface al pueblo de Elohim y que éste disfruta juntamente con Elohim. Nos sentamos con el Padre a disfrutar del Hijo. Primero Elohim disfruta su porción de la ofrenda de harina y luego nosotros disfrutamos nuestra porción en su presencia. Nuestro deleite es, por lo tanto, un deleite mutuo, un deleite que compartimos con Elohim. Bueno, habiendo terminado, gracias al Padre, esta charla, en un ratito nos encontramos en el Meet, ¿sí? Cuando termine de dejar todo para editar, paso para que podamos entrar y charlar un poco acerca de estas cosas que hemos visto. Shalom a todos, hermanos.